Sin duda alguna, Carla, muy buenos días, con varias consecuencias políticas. Una de ellas la vimos el mismo domingo cuando salió esta entrevista de Ángela Vivanco, la vocera de la Corte Suprema, en el diario La Tercera, donde el gobierno salió a decir que hubo un cambio de criterio. Tú bien lo decías, ella manifiesta que no ha existido un cambio de criterio en el organismo del cual ella es vocera porque sus declaraciones son a título personal. Lo mismo dijo el presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, ha generado un revuelo político y social también importante, entendiendo que son cerca de 3 millones los afiliados que en algún momento pensaron que el fallo los incluía a ellos. Vamos a conversar de esta situación con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado Tomás Lago Marcino. Diputado, una comisión donde ni siquiera han podido ver el proyecto de ley corta porque esto se está tramitando en el Senado, pero que usted decía ese mismo día, todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahora quedan como inútiles al lado de las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema. ¿Cómo ha visto esta declaración y también lo que sucedió en la jornada de ayer? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, efectivamente la ministra Vivanco ha tenido a los tres poderes del Estado, al Ejecutivo en el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, a ambas comisiones, tanto de la Cámara como del Senado, y al mismo presidente de la Corte Suprema de cabeza, tratando de explicar y entender sus dichos, que por cierto, a mi modo de ver, podrían caer en lo que se denomina notable abandono de deberes incluso. En ese sentido, diputado, cuando se configura una notable abandono de deberes de parte de un magistrado, ¿hay caminos constitucionales que se podrían seguir en la Cámara de Diputadas y Diputados? Usted está diciendo que va por ahí el tema. Bueno, efectivamente, junto al abogado Andrés Sepúlveda estamos estudiando si es que efectivamente se constituye el abandono de deberes para eventualmente presentar una acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco. En ese sentido, ¿por qué sería el notable abandono de deberes, diputado? Primero que todo, por inmiscuirse en quienes están llamados por ley a ejecutar las sentencias que son las ilustres Cortes de Apelaciones, y en segundo lugar por atentar contra la institución del deshacimiento y, por cierto, de la fe pública. Aquí se está jugando, por decirlo así, con más de 3 millones de personas que están afiliadas y son beneficiarias de la ISAPRE, además de quienes están en el sistema público, son parte de FONASA, prestadores individuales y obviamente también institucionales. Diputado, entonces, para dejarlo bien claro a la audiencia, usted en este momento se encuentra analizando el estudio de una acusación constitucional contra la vocera de la Corte Suprema. Efectivamente, en estos momentos, junto al abogado de la Corte Suprema, perdón, el abogado Andrés Sepúlveda, estamos estudiando una acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco. Diputado, para impulsar una acusación constitucional contra la vocera de la Corte Suprema se requiere entre 10 y 20 firmas, es lo que dice la actual Constitución. ¿Usted cree que tendría los respaldos políticos necesarios para al menos iniciar el proceso de acusación constitucional contra ella? Yo creo que existe la cantidad de firmas suficiente en estos momentos y la voluntad política para avanzar en esta línea. Ahora, usted dice que está en análisis. ¿Cuándo se terminaría este análisis para presentar esta acusación constitucional? Espero que en los próximos días, próxima semana, más tardar, tener ya claridad si es que efectivamente se constituye el notable abandono de deberes y proceder a redactar dicha acusación constitucional. Pero al menos en su fuero y en la conversación que ha tenido con su abogado, esto se constituye. Al menos de momento se estaría constituyendo por estas dos grandes razones. Primero que todo, inmiscuirse en quienes están llamados por ley a ejecutar las sentencias, que son las ilustres Cortes de Apelaciones, y por atentar en contra del principio del deshacimiento y la fe pública. Diputado, ¿puede una entrevista en un medio de comunicación provocar una acusación constitucional? Porque ya estamos hablando de palabras mayores. Bueno, la ministra Vivanco no solamente es integrante de la Corte Suprema cuando está ejerciendo el cargo en dicha corte, sino las 24 horas del día. Esto no solamente aplica para ella, sino también aplica para nosotros como diputados, para los senadores y, por cierto, también para el presidente de la República. O sea, usted dice que cuando ella plantea después de su entrevista que estas son opiniones personales, esto no le quita la responsabilidad de todo lo que dijo. Efectivamente. Diputado, ayer conversando con varios de sus colegas también en el Senado se ha planteado la idea de que hay que ir haciendo modificaciones a la ley corta de ISAPRE. ¿Usted cree que antes de tener alguna aclaración por parte de la Corte Suprema hay que hacer modificaciones a la ley corta que presentó el gobierno? Yo esperaría que la ley corta quedara
en una suerte de stand-by mientras tenemos la claridad y la certeza suficiente de los alcances y efectos del fallo de la Corte Suprema, dado que ha sido puesto en duda no por el Ejecutivo, no por el Legislativo, sino por el Poder Judicial. Y en ese contexto entiendo que el día de hoy se presentaría el recurso de aclaración por parte del Ejecutivo y que al menos 3 ISAPRES estarían presentando en los próximos días también recurso de aclaración. Yo esperaría la respuesta de la Corte Suprema a dicho recurso de aclaración antes de continuar la tramitación. ¿Debiese inhabilitarse Ángela Vivanco en la votación o en esta resolución que saque la Corte Suprema, entendiendo además que, según el diario El Mostrador, ella misma en el año 2010 generó un escrito para las ISAPRES defendiendo la tabla de factores a solicitud de las propias ISAPRES? O sea, ¿debiese inhabilitarse ya en este o en todo lo que resta del proceso? En el contexto de lo que estoy planteándole a usted, que está estudiando una acusación constitucional, prefiero no referirme a aquel tema, porque pudiera eventualmente ser también parte de la misma acusación. O sea, esos antecedentes del 2010 se podría agregar como documentos para la acusación constitucional. Por eso le comento que estamos estudiando ampliamente los antecedentes para fundamentar adecuadamente esta acusación constitucional. Diputado, lo último para dejar claros los plazos, ¿de aquí a cuándo se termina el análisis por parte suya y cuándo al menos empezaría a buscar las firmas para presentar esta acusación? Esperamos terminar de estudiar si es que efectivamente se constituyen las características de notable abandono de deberes de aquí a la próxima semana para partir la redacción y obviamente eso en conjunto eventualmente con otros diputados de otras bancadas que pudieran hacerse parte desde ya y con algunos de los cuales ya hemos iniciado conversaciones. ¿Con quiénes, si se puede saber? Prefiero mantenerlo todavía en el grado de reserva adecuado porque es un tema que probablemente va a generar revuelo. Bien, diputado Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión de Salud, muchas gracias por estas declaraciones. Ahí estaba, Carla, las palabras del diputado Tomás Lagomarsino, quien adelanta en Canal 24 Horas que al menos estudia una acusación constitucional contra la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por lo que se configuraría, según dice el diputado y según ha conversado con su abogado, en un notable abandono de deberes. Hablamos de una nueva consecuencia política, en este caso, acá en el Congreso Nacional, ante las declaraciones de esta entrevista realizada en el diario La Tercera el día domingo por la vocera de la Corte Suprema. Bien, muchísimas gracias, Kevin, por este informe. Que tengas un muy buen día. Nos vemos. Chao, buenos días.